¿Dónde estamos ahora? Preguntan ustedes. Nunca estamos en un lugar quietos. Bueno, la cosa fue que estábamos en Venezuela, casi un mes nos quedamos, no pudimos recorrer todo, todavía nos faltan cosas. Lo bueno de dejar algo para visitar. Que se puede volver, siempre. Exacto, los Roques, los Llanos, Margarita. Tenemos más cosas para volver, entonces un día volvemos. Y teníamos que agarrar el próximo vuelo. Como de Venezuela no había muchas opciones y las pocas que había eran muy caras, agarramos y nos tomamos un vuelo hacia Bogotá. Compramos un pasaje de Maracaibo que pasó por Panamá y llegó acá hasta la capital de Colombia. Un triángulo así. Que es donde estamos ahora. Y justamente venía el cumpleaños de Lisana. Si no sabían, Lisana cumplió 22 años. 3 de diciembre del 2001 nació. Yo nací en el 87. Bueno. Cuando Lisana tenga 65 yo voy a tener 80 y ella me va a cambiar los pañales. Que lo cumpla feliz. Que los cumpla Lisanita. Que los cumpla feliz. ¡Wow! ¿Cuánto hiciste eso? Ajá, no te la esperaba. Me encantó tu habilidad de sneaky. ¿Cómo se dice? ¿Viste? ¿Cómo se dice? De hacerlo secreto. Pero estamos juntos todo el tiempo. ¿Viste? Yo soy un ninja. Un ninja blanco soy. ¿Me das un segundo que me ponga un pantalón? Sí. Feliz cumple, mi amor. Muchas gracias. Que todos los sueños se te realicen. Gracias. Que tengas un año mejor del que tuviste. Muchas gracias. Y que sigas desafiándote y mejorando como persona. Wow. Pedí un deseo y sopla la Mira, vela. dice feliz cumpleaños. ¿Viste? ¡Yeah! Yeah. ¡Palmas! Gracias, gracias. Ahora tengo 22. 22. Dejo de crecer. Oh. Lo que pasó fue que yo quería prepararle algo a Lisana para que se sienta contenta. Porque ella me venía diciendo que quería un lugar lindo, quería también blanquearse los dientes, quería hacer un montón de cosas que ella... Todo, desde que la conozco que Lisana quería hacer eso. Y yo como tengo una cuenta en Booking, que soy Genius, algo así, Mateo es un genio. que es cuando vos usas mucho, te da descuentos en hoteles muy buenos. Entonces yo me puse a buscar en Bogotá y encontré un hotel que me pareció increíble y que a Lisana yo sé que le iba a gustar. Y esto fue lo que acabamos alquilando. Pero nosotros no sabíamos dónde quedaba el hotel muy bien, o sea, o qué. Yo vi que tenía pileta, que tenía sauna, desayuno, las fotos eran lindas, pero no sabíamos qué tanto era. Y cuando llegamos acá, fue ahí que nos dimos cuenta. Y tenemos chismes para contar, ¿eh? Porque nos vinimos a meter en un lugar de Colombia que nosotros no lo habíamos recorrido en el primer viaje que hicimos, Claro. porque nos quedamos en un barrio al sur. Mucho más alejado, más simple, todo. Y hoy vinimos a un lugar que realmente nos impactó. Cuando salimos afuera, porque nos cortamos el pelo. Lisana, miren, Mira. se blanqueó los dientes. Primera vez en mi vida blanqueó los dientes y quedaron blancos. Ahora voy a hablar solo así. Ahora Lisana se siente como contenta. Voy a hablar así todo el video. Yo me arreglé, me fui a sacar las placas, me limpié, me cambiaron un resorte que tenía ahí abajo y me detectaron que tengo como 10 dientes con la encía para arriba. Por eso yo no puedo comer mandarina, naranja, no puedo comer caramelos ácidos, nada de eso porque a mí me hace mal, tengo mucha sensibilidad. Entonces me van a tener que hacer una cirugía donde me van a sacar piel acá de la nuca y me la implantan acá en la encía para que quede toda la carne pareja. Acá. Y ahí yo puedo volver a comer. Sí, mi amor. Me sacan acá de la nuca y me ponen acá. ¿Cómo te van a sacar? Y eso se llama encía nucal. Mentira. Que es cuando te injertan, donde me falta. Así que voy a tener que volver a Bogotá un día para hacerme esa cirugía y que pueda volver a comer normalmente. Estás dejando mal todos los médicos. No es verdad. Bueno, eso me lo inventé yo, pero sí que me tienen que poner algo acá en las encías. Si no... Vamos a comer porque se cierra el desayuno, pero nomás para que vean el hotel. Que nos enteramos acá que es un hotel 5 estrellas. Fíjense que es grande que es. Y costó 90 euros la noche con el descuento que a mí me hicieron por esa plataforma que uso, que no le hago propaganda, pero se los cuento por si ustedes quieren
intentar también. Mirá qué lindo que es todo. Es una preciosura. Bueno, Vamos a comer. vamos a comer y les mostramos también el hotel porque es muy lindo. Solo les aviso que tampoco, esto no es una propaganda paga ni nada de eso, pero como es algo muy interesante la construcción, se los queremos mostrar. Y a mí me parece interesante porque en ninguna parte de Europa puedo ir a un hotel 5 estrellas por 90 euros la noche. Claro, es como algo único. Entonces, Pero fue con descuento, no sé cuánto costará la tarifa normal. pero fue 2 en 1, o sea, celebrar mi cumpleaños en un lugar lindo y en Bogotá. Miren nomás lo que es la entrada del hotel, el lobby que le dicen. Es gigantesco y es realmente precioso, ¿no, mi amor? Sí. Lisana cuando lo vio dijo, oh my gosh, qué lindo. Mirá, mi amor, prepararon cosas de Navidad. Mirá qué hermosura. Precioso, ¿no? Hermoso. Mirá qué hermoso desayuno. Tiene chef, todo, mirá. Oh. Armate un plato, mi amor. Mostrarle para que la gente vea lo que hay para comer. Hay vegetales. Ya llegamos tarde, si No, no un estaría lleno. Llegamos un poco tarde hoy. Acá hay calentado, que eso lo comemos todos los días con Lisana. Es un arroz con varias cosas. Carne, pollo. Esos son como quiche de Lorraine. Marranitas de plátano y cerdo. Bueno, y hay salchicha y empanada, mira. Y acá hay una sección como de frutas y yogur y todo eso. Me encanta eso. ¿El croissant, mi amor, te gusta? Sí, pero tiene como mini sándwich. Hay queso, hay de todo, muy completo la verdad. Yo me busqué un platito livianito nomás para el desayuno. Salchicha, empanada, arroz, vegetales. No tiene nada de liviano esto. Lisana algo más Eso. soft. Y después busco fruta también. A ver los dientes, Lisana, que ahora se ven mejor. Mirá qué sonrisa. No puedo tomar café negro por las próximas 2 semanas. Desde Pero que café con leche sí. ¿Ah? ¿Qué? Desde que yo conocí a Lisana, que ella quería blanquearse los dientes porque los tenía amarillos. Sí. Siempre los tuvo amarillo, desde que la conocí. Ahora los tiene hermosos, vean. Y sabe, les cuento el precio. Lo hice en Colombia porque aquí costó 150 euros más o menos y en Estonia costaría 300 euros, así que es la mitad. Entonces aproveché, también corté el pelo y hoy me voy a hacer las uñas, así que estoy ahorrando todo. Oh, y Lisana está quedando preciosísima. Antes no estaba. Para mí siempre fuiste. Bueno, vamos arrancando el paseo y les vamos a contar a dónde nos metimos. Este es el hotel que estamos, mira, se llama Casa Dan Carlton Hotel y Spa. Ya. Y nos enteramos por el Uber que nos trajo y le dijimos, che, este hotel, ¿qué tal es? Porque a veces yo alquilo y le erro, ¿viste? Sí. A veces, ha pasado muchas veces. Y dijo el tipo, no, ese es un hotelazo, dice. Y el barrio, le digo, ¿qué tal? No, dice, este barrio es el barrio más, como dijo, rosa o fresa, algo así, Claro. de Bogotá, dice. Buah. Les muestro acá, ahí dice Betplay, Sí. y había otro lugar que decía Águila. una cerveza Águila. Y anoche Dijimos, salimos y ¿qué pasó? Vino todo el autobús de la selección colombiana. claro, cerraron todo con eso y paró el ómnibus y empezaron a bajar los jugadores. Nosotros dijimos, ¿pero quién está acá en el hotel? No, dice, está concentrando la selección colombiana de fútbol. Le digo, ¿pero la principal? Sí, me dice. No lo podíamos creer. Y nos íbamos a dormir y al lado nuestro justo entra el jugador que creo que era el arquero. Y Mateo no pudo abrir su puerta Me porque puse se nervioso. puso nervioso. Pobrecito, no le abrió la puerta y yo dije, tranquilo, poné y abrirlo. Y Así ahí abrió. que todo eso nos pasó así. Eso nos pasa porque nosotros no leemos cuando vamos a un lugar. Pero así queda algo para sorprender, ¿no? Es verdad. Si sabes todo es como, bueno, ya sé todo. Pero ahora lo que no contamos fue que el barrio que vinimos a parar. Yo después de que pasó todo eso entré a Google y me puse a averiguar un poco. Y la cosa es que nosotros estamos en un barrio que se llama El Chicó. Que es uno de los barrios más seguros de Bogotá y también lo más rico. Es el barrio más caro de Colombia y es el 10º barrio más caro de Latinoamérica. Nosotros empezamos a caminar y empezamos a ver, por ejemplo, estos autos de lujo que están acá estacionados, que es una concesionaria que vende todo auto importado. Y cuando nosotros habíamos venido a Colombia la primera vez, no nos habíamos pegado en un lugar así, no teníamos ni idea que esto existía. La gente nos dijo, vayan a visitar, pero nunca fuimos. Nunca fuimos. Y ahora vinimos a parte que no conocíamos antes. Claro.
Pero fíjense nomás los autos que venden acá en las concesionarias que hay de vehículos. Todo de lujo. Y acá nomás en la esquina del hotel queda esto. Mirá, BMW. Allá atrás había Audi. Esas camionetas de Ford allá en el fondo que son carísimas. Estos son autos que deben costar como $100.000, yo creo. Y bueno, y después una cosa que veo en el barrio es toda la prolijidad que tiene por todos lados, con basurerito, reciclable, no reciclable. Y me acuerdo que la otra vez que estábamos en el otro barrio más al sur de Bogotá no era así. Mirá, los edificios que hay también son bastante altos, hay torres grandes e imponentes. Lo único que no hay, Mateo, ¿Qué? lo único malo de este barrio es que yo dije, vamos a Colombia, lo primero que quiero hacer, ir a una panadería y comer un tamal. Y yo no sé si acá no he visto. Como cuando nos hospedábamos en el barrio sur, que había más panaderías. Sí, comer un tamal, una La sopa. bandeja paisa. Pero acá hay como restaurantes de alta gama. Por ejemplo, yo no sé si vos te acordás, Son Lisana. terrazas. Eso te iba a decir. ¿Te acordás que en Estonia o en muchos países de Europa ponen estas macetas para cortar así? Hacen como en la vereda, la cortan y la gente se sienta afuera para respirar aire y tomar sol y qué sé yo. Y acá también hicieron ese estilo. Sí. ¿No te parece? Ah, mirá. Acá hay otro, mirá. Oh, Acá pusieron como unos autos también de lujo, pero dentro de un vidrio. Es como una exposición. Y lo pusieron en un edificio también gigantesco. Un Mercedes, un Porsche y una Toyota, pero parece de lujo. Ah, mirá, Lisana. Sheraton. Ajá. Acá están todos los hoteles también de alta gama. o sea, es una región de empresas, Empresarial. empresarial, y también hay residencias, pero muchas de las empresas más No. grandes quedan acá. ¿Sabés lo que me dijeron? Que también hay muchas embajadas acá. Ah, Porque Lisana se fue a cortar el pelo en una peluquería para más femenino, ¿no? Y el señor dijo que todos los días recibe un cliente, por ejemplo, un holandés, un alemán, un inglés, de todas partes del mundo, brasilero, que se van a cortar el pelo ahí porque acá está lleno de embajadas. Entonces tiene mucho público internacional acá. Y realmente lo vimos porque, bueno, en el hotel que estamos está lleno de turistas internacionales de todos lados. Ay, y todos con corbata. Una mañana Mateo quiso ir a comer el desayuno en Havaiana y malla. Y yo dije, Sí. ¿estás seguro? Igual. Y al final le hice cambiar la ropa y tenía razón, porque toda la gente bien vestida. uno tiene que mantener la originalidad. No, sí, pero... Mirá, mi amor, lo que es este edificio. Qué belleza. Wow. Y los balcones. Mirá, me encanta porque acá los departamentos tienen balconcito con plantas, son preciosos. Y ayer cuando estábamos caminando nos encontró un fan del canal que trabaja en la empresa Mercado Libre, Sí. que el edificio de Mercado Libre también queda acá. Y le pregunté, ¿cuánto está un alquiler, por ejemplo, de un departamento como estos que ven acá? Y nos dijo, más o menos puede llegar a $1.200. Le dije, ¿es el mismo precio de lo que nosotros podemos llegar a pagar en Estonia, por ejemplo? No, más caro. Mucho más caro. ¿Acá es más caro? Sí. Ah, es verdad. Pero también son como 3 habitaciones. No sé por qué son tan grandes. Claro. Pero tipo de una habitación llega a $700, que eso sí es como equivalente a mi país. Sí. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque en Latinoamérica uno está acostumbrado, yo por lo menos, a siempre ver rejas en las ventanas. O sea, tienen el vidrio y la parte de afuera le ponen como una reja de metal. Y acá en este barrio no. Hay muchísimas cámaras, aunque no das cuenta, yo leí que Sí. hay cámaras por todos lados. No, eso es verdad. Está lleno de cámaras. Y está lleno de obras también. Es bastante calmo, ¿no? Es silencioso el barrio. Es que acá horario de trabajo termina y se van a casa. Claro, porque acá es más una zona empresarial. Dicen que viven políticos, que viven embajadores, o sea, gente con poder adquisitivo obviamente alto, ¿no? Ayer pasamos por acá y me encantó, ¿verdad? Es como un paseo peatonal. Sí, le dicen como alamedas o algo así, ¿no es cierto? Son como alamedas que cortan la mitad de la manzana para cruzar del otro lado, es muy bonito. Y también, mirá este edificio lo que es. Pero ¿sabes algo que me llama la atención, mi amor? Que los precios no son tan altos
como creíamos que fueran. Menú ejecutivo 14.000 pesos. ¿Cuánto sería? Son $3, mi amor. ¿Cuánto? $3. Miren, para que vean, estamos en el barrio más caro de Colombia y podés comer un menú ejecutivo por $3 y viene con bebida. Yo tengo una idea para el almuerzo. ¿Qué tenés? ¿Algo? Ah, ya sé. Eso es algo que me sorprende de Colombia, porque mirá, fuimos a la peluquería de Lisana. ¿Viste que un corte femenino siempre cuesta una fortuna? A donde vos vas, es caro cortar el pelo a la mujer. Fuimos, el peluquero 10 puntos. No sé, Nos sirvió ¿cómo se llama? aromática. Aromática. Todo. Fuimos a pagar la cuenta, $11. Bueno, Mateo se cayó para atrás. yo no lo podía creer. Después me toca a mí, me voy a cortar el pelo yo, una barbería acá también cerca. Agarró, me cortó el pelo, me sacó de acá que tenía los pelos, ¿viste cuando la canaleta acá se te une? Me sacó los pelos de la oreja, me agarró con un masajeador, eso casi así, hice tac, 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 y me pasó el masajeador por acá arriba, por abajo, todo el tipo me hizo. Mateo dijo, uy, ¿cuánto voy a Digo, pagar? no, yo en mi cabeza dije así, si me cobra $20 es justo. $9 me costó el corte. Acá en el barrio más caro. O sea, yo creo que para el turista los precios deben estar buenos, pero para el que vive acá a lo mejor no, Claro, no lo sé. Pero para el turista, siento que Colombia es un país costo-beneficio muy bueno. Te dan más servicio por menos precio comparado a otros países del mundo. Mirá, pasean los perros de raza, Lisana. Cuesta más caro mantener ese perro que a mí. Ah, ¿en serio? Bueno, ¿para dónde vamos ahora? Hay un parque que nos dijeron, vayan al parque 93. Ah, es porque verdad. hay como gastronomía, así que vamos a ver qué hay. Bueno, vamos. Che, mi amor, ¿viste que acá también hay puestos de comida callejera? Sí, No es que porque es barrio rico no hay, pero también hay. sí Que hay. nosotros tomábamos el tinto, comíamos la arepa, ¿te acordás? Sí, también hay vendedores ambulantes. Justo pasó uno vendiendo aguacate. El aguacate así era más grande que mi cabeza. Sí, sí, hay también. Mirá, Lisana, acá hay una Dunkin' Donuts. Sí. Esas franquicias que venden las donas americanas. Sí. Yo la verdad nunca comí en esas donas, pues si comí una vez, pero como estoy de régimen, lo estoy Son evitando. buenas, pero cuando lo comes una y te diste cuenta que después quedas con la cabeza pesada porque todo el azúcar que te subió, ¿ah? No, y Pero aparte, son ricas. ¿ese no es la tienda de Apple? Mac Center dice ahí. Sí. Mirá, qué cacho de edificio que hay ahí. Y allá más atrás hay un Starbucks. 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 Ah, acá está el parque, vamos. Llegamos. Vamos. Mira, mi amor, van a hacer algo aquí. Ah, mirá vos. Amigo, perdona, ¿este es el parque de la 93? Sí, señor. ¿Y por qué tiene todas estas obras? Un evento, Ah, una feria, un evento. de ahora nomás, pero después lo sacan. Sí, lo coloqué. Muchas gracias, muy amable. ¿Está abierto? No. Mirá qué hermosura. Este es el parque de la 93, que tanto nos hablaron. Está lleno de tiendas. Creo que lo que van a hacer acá, Lisana, es tipo una feria de Navidad. Claro. Donde varias marcas deben exponer sus productos y deben vender, no sé. Wow. Mirá qué linda decoración de Navidad. Re profesional lo que están haciendo acá. Ay, no. Me puse triste, no lo voy a conocer. No lo vamos a poder ver. Se ve Porque muy nosotros bueno. nos vamos mañana. Sí, Volvo. ¿Qué será eso? Wow. Fua. Tienda de Volvo. Pero mirá todo lo que están preparando. Amigo, ¿usted sabe cuándo inaugura la feria? Creo que mañana, ya te digo. Ay, mañana, Lisana. Justo nos vamos mañana. Qué pena. Mañana. ¿Mañana? Ah, gracias, amigo. Nos vamos a estar. He visto en redes. ¿Sí? Sí, ¿qué están haciendo acá? ¿Una feria? Una feria. ¿De qué va a ser? ¿De navideña? Sí, Navidad, pero de diferentes productos. Ah, ¿esta cuál De es? hogar, Tu de mesa. hogar. Tu mesa home. Acá van a Productos de vender hogar. cosas para el hogar. Sí, señor. ¿Usted va a vender? No, yo soy decorando. ¿Usted hace la nomás. exposición? No, estoy decorando. Ah, qué bien. Lo felicito porque está quedando precioso bueno. el lugar. Gracias. Pena que no lo vamos a poder ver. Porque ¿No? mañana nos vamos y es mañana la feria que empieza. Sí. Bueno, amigo, gracias. Estés bien. Buena feria. Bueno, la verdad que el parque es precioso. Mira Juan Valdés, me encanta. Ese sí que es rico, ¿eh? Ese sí es rico. Y es local. Nosotros fuimos a hacer un video una vez de Manolo, allá en el eje cafetero, y nos mostraron cómo hacían los granos. Un espectáculo era. Mira, mi amor.
Eso ¿Sí? te iba a encantar vos. No sé por qué, pero tiene pinta así, medio masculino así. Una cerveza, un chop. Un restaurante pub de estilo londrino. Wow. Claro, bien al estilo londrino, ¿eh? Con la entrada y puerta de madera. Nunca fui a Londres, pero lo que veo en las películas es así. Exacto. Sul Azteca. Debe ser un restaurante mexicano. Claro, restaurante de todos lados acá las cocinas. Mira cómo pusieron el papel, me encantó, era un caño. Ajá, qué original. Dicen que acá a la noche se llena, viene la gente a comer. Mi amor, fíjate acá cuántos puestitos de comida hay también, y están llenos. Mirá, las arepas, son diferentes de las arepas que probamos en Venezuela. Mirá cómo las hacen. Saludos, amigo. Amigo, una duda. Nosotros probamos la arepa en Venezuela y ahora vemos la arepa de acá. Son diferentes las formas de hacerla, ¿no? Claro, diferente maíz. ¿Ustedes usan otro tipo de harina? Solo maíz. Solo maíz. ¿Y en Venezuela qué usan? Harina pan de maíz. Sí. Y ustedes la abren en el medio también y la rellenan, ¿no es cierto? Sí, señor. Están más ricas. Muchas gracias, amigo. Buenas ventas. Dios los bendiga, ¿eh? Hasta luego. No, parece igual entonces. Yo no entendí la diferencia. No entendí porque en Venezuela la hacen se llama harina pan de maíz. Claro. Y acá también. También lo abren y rellenan. Y cada país dice que el de ellos es más rico. Nosotros no sabemos nada. Tendríamos que haber probado una para ver si tiene diferencia de sabor. Mira, Lisana, ¿esa no es la bandera de Italia o estoy loco yo? Sí. Ah, ¿ves? Ahí debe estar la embajada italiana. Nos dijeron que acá había varias embajadas, ¿ves? Otra cosa que me encantó, hay tanta vegetación. Ay, Es sí. todo verde. La arbolización es hermosa. Acá también veo como mucha gente arreglada de corbata, ¿viste? Caminando por la calle. No sé si vos, mi amor, te diste cuenta de eso. Mateo, si no recuerdas, hace un rato hablé de ir al desayuno y la gente estaba en corbata. No, que fui al dentista y me dijo que estoy con problemas de memoria también, mapo. Bueno, la dentista dijo eso, sí. Me tengo que operar los dientes y la memoria. Che, mirá la empresa que hay allá arriba. ¿Lee el nombre? ¿Qué dice, mi amor? Microsoft. Sí. Wow. ¿Te da vergüenza decirlo? ¿No? ¿Por qué te reís? Porque vos me preguntás, ¿qué lees ahí? Como si fuera la escuela. Chicos, ¿qué letra dice? Porque Lisana, nosotros tenemos 14 años de diferencia de edad y yo todavía le tengo que enseñar cosas. Ella sí, todavía está en fase de aprendizaje. ¡Qué susto! Pincharon la cosa esa. ¡Qué susto! ¡Mi corazón! Porque justo pasó el auto y lo pinchó. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué? Hay como 10 perros, me olvidé todo. Mirá, hay paseador de perro acá. Me encantó. Si vas a un barrio, Lisani, y ves un paseador de perro, es porque hay gente con dinero. Yo sería ese que pasea a los perros. Quiero ver los perros, vamos. Porque yo a mi perro agarraba y lo soltaba solo para que se pase, ¿viste? Mira, hasta casco usan en los patinetes eléctricos acá. Ahí viene otro. Ay, me encantó. No, qué lindo. Y acá caminando en dirección al Parque de los Perros encontramos este edificio que nos pareció tan precioso. Qué bien decorado todo que está y tiene unos balconcitos. Va allá para atrás donde no entra casi autos. Una callecita sin salida. ¿Quién sabe lo que debe costar un departamento de esto? Cuanto más grande la puerta, más caro. Más caro. Hay ese vendedor que va con el parlante. Mirá vos. La primera vez que llegué a Latinoamérica yo me asusté porque dice, ¿qué está pasando? ¿Hay un alarma? ¿Anuncia algo? ¿Que pasó algo? Susana se asustó, pobre. Debe ser que acá la gente también consume del carrito, no es que porque el carrito nomás son de las zonas populares, tal vez, no sé. Yo leí, viste que hay ofertas muy baratos, es porque mucha gente viene a trabajar aquí, entonces los que trabajan consumen las cosas más económicas. Ah, los empleados. Claro. Puede ser, es una buena teoría. Mirá cómo está cortado el césped acá. Señor, disculpe, ¿este es el parque de los perritos? No, ¿Parque de perros que le dicen? este no es parque de perros. Usted sabe cuál es, porque en el mapa aparece en Google Parque de perros. Inclusive ahí no dejan entrar mascotas, ahí no dejan entrar perritos. Ah, porque ella quería ir al parque de perros que le gustan los perros para verlo. Sí, pero ahí no. Ahí no dejan inclusive entrar perritos. Ahí lo que sí hacen es grabaciones. Ahorita creo que están haciendo una grabación para alguna serie o alguna Una película. novela, algo así. Sí. Ah, bueno, muy amable. Dale, Muchas con gracias, gusto. hasta luego. Bueno, hasta luego. No era, mi amor, el parque de perros. Yo creo que lo deben traer acá este pedacito Sí, nomás. tal vez por eso le pusieron. Parque de porque en el perros. mapa dice parque de perros. Sí. Pero bueno, seguimos.
Estamos casi llegando a la tienda de Maserati. Ah, la tienda de Maserati. ¿No íbamos al parque? Después. ¿Para allá queda el parque, mi amor? La tienda. Ah, la tienda. Ah, sí, realmente creo que la memoria también te tienen que chequear. Yo creo que sí, ¿sabías? Menos mal que me olvido de una tienda, pero no me olvido de vos, mi amor. Uf, el mapa dice Maserati, pero ya no está. A lo mejor abrieron esta ahora. Peugeot y Jeep. Los autos de Jeep. Bueno, te voy a llevar al parque que me ya estás diciendo 1000 veces que quieres ir. Porque dijeron que es un parque precioso. Bueno, vamos. Que es precioso. Te llevo mi niño al parque. Che, ¿sabés una cosa también que me llama la atención de este barrio? Normalmente, como nosotros somos de hospedarnos en barrios más simples, siempre nos dicen cuidado con el teléfono y cuidado con la cámara. Y acá yo veo a la gente usando el teléfono en la mano en cualquier lugar y la camarita acá como que nos sentimos re tranquilos. Entonces debe ser realmente un barrio muy seguro porque nadie nos ha dicho nada hasta Claro. ahora. Mirá lo que encontré. Acá venden inmuebles. Apartamento de diseño, balcones para venta en Refugio Bajo. 1,5 billón, mi amor. 1,5 billones. Yo veo los precios y me caigo para atrás. Pero... Tiene casi 200 metros cuadrados, es gigante. Ya te digo, es. 350.000 euros. Sí. Vamos a ver uno más chiquito. 500 metros, 750 metros, 200, todo muy grande. Acá, Lisana, 96 metros, 880 millones, 200.000 dólares. Ah, planta baja, a ver. ¿Y este? Este es el más chiquito de todos, 93 metros. No, 630 millones, 150.000 dólares. Bueno, Hoy estoy actualizada con los datos. Mira, este es el paseo El Virrey que va hacia el parque Virrey que voy a llevar mi niño Mateo. que dijeron que es un parque precioso, gigantesco. Dicen que es una locura. Y hay como un canalcito ahí, no sé si será de agua de... ¿Será el agua de la lluvia? Dicen que es gigante, ¿eh? Esto caminas un montón, mi amor, ¿eh? Si vos tenés que ir a hacerte las uñas, no sé si cortas por acá. Sí, va hacia allá. Bueno, mirá, Lisana, lo que viene ahí. ¡Ay, qué lindo! Mirá. Se muere Lisana. 2 pugs había. Lisana se va a querer venir a vivir acá. Hay tanto perrito. Hay perro y parque, todo lo que a Lisana más le gusta en el mundo. Sí. Próxima empieza el parque. ¿Qué parque? Ah, ¿no era este todavía? Era el paseo, Mateo. Ya te expliqué. Pero no entendí. Presta atención. Ah, ahora empieza el parque. ¿Cómo se llamaba? ¿31? Virrey. Virrey. Ay, el chico no presta atención a la ¿Qué? clase, mi amor. Todo lo que ya caminamos y lo grande que es no termina nunca esto. Gigante. Qué silencioso que es todo acá. Hay como 1000 perros más. Hay un Por gimnasio. eso yo quería traerte acá, mi amor, no te lo dije. No. Pero yo leí que acá se llena de perros. ¿Viste? Ahí está Mateo haciendo el Oh, gimnasio. tapate los ojos, Lisana. Hay unos musculosos acá. Ojalá algún día quede así yo, Lisana. Mirá, Lisana, como para acá para ver el reloj. Justo ¿Qué? acá. No, es que hay que cortar el camino. Sí. ¿Por dónde cortamos? ¿Por acá? Oh. O sea, Qué lindo. falta 20 minutos, no sé si vamos allá. ¿O quieres ver? Bueno. ¿O quieres ver los músculos? Vamos a ver los músculos. Mirá, Lisana. Yo no miro. Hay un gimnasio acá. Yo no miro. Ay, mirá, total, mirar no tira pedazo. Oh, podés mirar, Lisana. Yo no soy celoso. Bueno, va. Mirá, Lisana, se le escapaban los ojos más o menos. Se les iban los ojos de la cara. Mateo. Qué terrible. No tiene más vergüenza ya. Sí, grita enfrente de ellos. Mirá, O sea, mira y cómo... dice así y sigue mirando. Se hace la que disimula Porque- y sigue mirando. No, es terrible. Miré para que no miren que estás gritando. No que tiene yo- más vergüenza. Y vamos, Sinvergüenza, le vamos dice. a la playa colombiana a ver si Mateo también. Yo Puedo- no. Mando Me al pongo frente. los anteojos de sol. Sí. Ah, para mirar, ¿no? De ese truco ya lo conozco. ¿Qué decías, mi amor? ¿El acento qué? Que me encanta el acento colombiano. Lo sé. Pero eso porque a vos te gusta Maluma desde que sos chiquita. Ay, De ahí viene. A Lisana le gusta el acento porque es como un acento sensual. Papi, despiértate, papi. Que ya es mami, muy tarde. ¿No? Así que dice. despiértate, mami, pues. ¿Acá vas a hacer las uñas? Apaga la cámara un poco. No, vamos a entrar con cámara. Si no nos dejan, nos Después paramos. la prende. No, quiero ver cómo es el local de uñas. Super wow se llama. Mira como yo digo siempre wow. ¿Cómo le va? Seguiste lavar las manitos. Qué lindo lugar, che. Mirá qué grande.
¿Será que me hago las uñas también, Lisana, la de los pies? Siempre me quise hacer. ¿Viste que acá también viene el nombre hacerse las uñas? Hacételas. ¿Viste? Sí. Después me voy a hacer los pies. Bueno, Que tengo unas uñas, parezco un dragón. Lo larga que las tengo. Qué pecado. Ay, qué lindo. ¿Eso te vas a hacer? creo que sí. Precioso. ¿Será que acá, señorita, también lijan los pies? Eso que le sacan los... Que parece que tengo 2 lijas en la planta del pie. Sí, ¿Viste? también lo hacemos. ¿Viste, mi amor? Que a veces le pongo los pies sin querer y la araño. De tan gruesa que está. Ay, qué horror. A ver qué tan linda va a quedar mi princesita. Primera vez que voy a poner las uñas. ¿Es la primera vez que vos vas a una tienda de uñas? Tienda, sí, ¿En tu una vez vida? en Brasil, vino a tu casa, pero era simple así pintar. Pero primera vez que me lo voy Son a... en estos momentos, Lisana, que me doy cuenta que estás cambiando. Porque vos tenías pánico de ir a tiendas. De todo, peluquería, todo. Ahora va todo, no le tiene más pánico. ¿Viste que las uñas hoy en día es una cosa muy tecnológica? O sea, no es más nomás cortarlas, ¿viste? Qué locura, ¿no? Oh. Bueno, ya que estamos, me siento un rato acá y me hago los pies. Si no es mucha molestia. ¿Hay que sacarse las medias o no? Que no tengo experiencia en estas cosas, ¿viste? Decí que hoy me puse las medias nuevas. Yo no tengo tan feos los pies, no tengo tan feo. ¿Cuáles son los beneficios? Que lo deja más limpio, Sí, te los deja más limpio, te relajas un poquito. me relaja un poco el estrés. Claro. ¿Viste, Lisana? También me voy a poner lindo para vos. Bueno, vamos a ver qué tal. La experiencia, la vida es una experiencia. ¿Ese producto para qué? Para ablandar los cueritos. Ah, ¿la cutícula? Sí. ¿Este piel de agua? Sí. Oh, qué ¿Está lindo. bien así? Sí, está bárbaro. Porque yo tengo unas uñas más duras que las del cocodrilo. Compro media y las medias me duran una semana y ya se hacen agujeros. Sí. Sí, porque mis uñas son muy filosas. Que no las dejes con puntas. No las dejala con punta, claro. Espectacular. Me gustó, Lisana, esto, ¿eh? Gracias, Andrea. A ver, ¿cómo quedó? Nunca sentí mis pies tan suaves y sedosos. Qué espectáculo. Mirá las uñas. Me encantó, Andrea. Muchas gracias. Lo recomiendo. Lo voy a recomendar. Mirá, Lisana, oleme los pies. No, Olelo. ¿Sentí el olor rico que tiene? ¿Querés olerlo? no. ¿Por? ¿Te gustó, mi amor? ¿Cómo me hice los pies? ¿Y a ver tu uña? Wow. Pero todavía falta, ¿eh? Así que si quieres venir a ver. Son hechas de silicona. Acrílico, plástico. Wow. Hacerse las uñas no es una cosita simple nomás cortar las uñas, ¿viste? No. Es mucho más que eso. Uno que nunca vino no sabe todo lo que hay por detrás. Hasta una cápsula del tiempo, mirá. A ver, Lisanita, ¿cómo quedaste? Wow. Ah, Ahora falta el anillo. cuando termine de pagar las cuotas de la bicicleta que compré, entro en una cuota de un anillo. ¿Y qué? No me contaste que compraste una bicicleta nueva. Sí. La rueda, Ah. la que me faltaba, ahí termino las cuotas, lo saqué en 26 cuotas. Era una rueda buenísima. ¿Tenés hambre, mi amor? Muchísimo. ¿Querés ir a comer? Sí. Bueno, pero vamos a comer de esa forma diferente para que la gente vea, porque nosotros queremos ver cómo es. ¿Y la tienda? ¿Qué tienda? Ah, pero antes queríamos ver una tienda. Y ahí vamos. Me encantaron. Voy a hacerlas cada mes Lisana ahora ahora. tiene los dientes blancos, las uñas nuevas y el pelo cortado. Wow. Oh. Tengo una nueva novia. Ah, ¿por qué quisieras una nueva? No quiero una nueva, quiero la misma, nomás que bueno. Viste, uno se pone una peluca, algo y como que le da el fuego a la relación. Parece el video que hicimos en la Mercedes. En Caracas. Wow. Realmente estaba acá la tienda. Ferrari Bogotá. Y creo que es, Lisana, la única tienda que tiene Ferrari en todo Colombia. Tienda oficial. Queda acá. Mirá lo que es esto, Lisana. Mirá lo que es esta azul. Bellísimo. ¿Cuál te gustó más, mi amor, de estas tres? Esto. ¿Será que se verá algo en la cámara? Porque hay un reflejo del sol terrible. Tienen 3 autos adentro. Conocimos hoy el barrio más rico de Colombia. Y ahora tenemos mucha hambre y queremos mostrar algo que para nosotros era muy gracioso. ¿Viste cuando la gente que nunca va a un hotel 5 estrellas y va y tocas todos los botones y querés tocar todo y hacer todo lo que nunca haces? Bueno, nosotros hoy vamos a hacer eso. Suscríbanse, así les mando un beso. Gracias.
Este es el menú del hotel para la comida. Se pone un QR code y ahí va a abrir la carta. ¿Qué tenés ganas de comer, Lisano? No sé. Pollo supremo con aspargos y gruyer por 36.000 pesos colombianos. $10. ¿Qué es gruyere? Gruyer es un queso como cuando me saco la zapatilla. Ay, no, el no. olor ese es el queso Ah. gruyer. Buenas tardes, señorita. Quería pedir 2 pollos supremo con queso gruyere. Un agua mineral con gas y con hielo. Y un jugo de naranja con hielo. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Ay, ahora miren lo que va a suceder. Lisana. ¿Para qué tengo que pagar? Gracias, señor. Hasta luego. Ay. Yo pensé que venía con esa cosa que levantás así, ¿viste? Wow. Mi primera chamba. Y lo más loco, solo $10 el plato que Cuesta igual que en una comer afuera. en otros países, lugares sería 25 el plato Sí. en un hotel 5 Como estrellas. mínimo. Mira qué lindo. Y esto cocinado a la hora, no es que te calientan Sí. La cocina funciona 24 horas. Podés llamar a cualquier hora de... Podés poner la papa ahí. Como mi primera chamba queda ahí. Y le vamos a preparar Lisano. Claro, porque ahora no puedo hacer nada con las uñas. Yo lo hago todo, mi amor. Yo no quiero que hagas nada. Y también te puedo dar la comida en la boca si querés. Estoy dispuesto a hacerlo, te juro. Estoy dispuesto a hacer todo por vos. Y Bueno, no pido nada a cambio. seguro. Te Y doy. que me clave las uñas esas nuevas que te hiciste. Oh. Mi primera chamba. Wow. Así terminamos este video. Fue un poco diferente de los videos que hemos hecho ya. Y así pasamos el cumpleaños de Lisanita. Que lo Un cumpleaños cumpla. 5 estrellas. Sí, ha sido un año largo. Creo que pisamos más de 25 países este año. Sí. No todos nuevos, pero Y este fue el regalo. todavía el año no terminó. Si les gustó el video, suscríbanse al canal. Les mandamos un besote grande. En Instagram síganos, Mateo y Lisana. Los queremos mucho y hasta la próxima. Un beso. Y quién sabe dónde estaremos próximamente. Exacto. Chao. Chao.